La leyenda de la Atlántida ha trascendido los siglos, fascinando a generaciones con su enigma inmortal. Desde las primeras menciones hechas por Platón, la idea de una civilización avanzada, perdida para siempre en las profundidades del océano, resuena como uno de los mayores misterios de la historia. Pero, ¿qué es lo que hace que la Atlántida sea tan irresistible para nuestra imaginación? Tal vez sea la promesa de un lugar donde el poder, el conocimiento y la belleza coexistieron en perfecta armonía antes de ser tragados por las aguas. O tal vez sea el propio misterio de la pérdida, lo que nos lleva a imaginar cómo sería nuestra sociedad si ese paraíso perdido aún existiera. Platón fue el primero en contar la historia de la Atlántida, describiéndola como una potencia militar y cultural, ubicada más allá de las columnas de Hércules. Para muchos, esta descripción es lo que dio origen a una de las mayores curiosidades de la historia. ¿Sería la Atlántida un lugar real o solo una alegoría creada para ilustrar las ideas filosóficas del sabio griego? Aunque Platón no proporcionó pruebas concretas, su narrativa fue lo suficientemente convincente como para sembrar la duda y la esperanza de que, en algún lugar, aún puedan existir vestigios de esta civilización mítica. Pero la leyenda de la Atlántida va más allá de Platón. A lo largo de los siglos, la idea de una civilización perdida, más avanzada que cualquier otra, ha seguido capturando la imaginación de exploradores, científicos y soñadores. Esta leyenda se ha convertido en un verdadero enigma de la historia, un rompecabezas que parece desafiar cualquier intento de resolución. Y es esta mezcla de esperanza y frustración, de descubrimiento y pérdida, lo que mantiene vivo el fascinación por la Atlántida. Porque en el fondo, todos somos atraídos por lo desconocido, por lo que podría haber sido y por lo que aún podría ser encontrado. Y aquí estamos, siglos después, aún tratando de entender lo que realmente sucedió con la Atlántida. ¿Será que esta civilización realmente existió? Y si existió, ¿dónde están sus restos? Vamos a embarcarnos juntos en esta travesía por los misterios y secretos de esta leyenda que persiste en nuestros corazones y mentes. Y al hacerlo, exploraremos no solo el pasado, sino también las posibilidades de un futuro en el que finalmente podamos desentrañar este enigma de la historia. Platón, el gran filósofo griego, no podría haber imaginado que sus escritos sobre la Atlántida atravesarían los milenios, inspirando tantas búsquedas y especulaciones. En sus diálogos, Timeo y Critias describió la Atlántida como una civilización próspera y poderosa, que existió hace unos 9000 años antes de su tiempo. Según él, la isla de la Atlántida era más grande que Libia y Asia juntas, y su ubicación, más allá de las columnas de Hércules, la convertía en un punto estratégico entre el Mediterráneo y el Atlántico. Pero, ¿por qué Platón decidió hablar sobre la Atlántida? ¿Tendría él realmente conocimiento de una civilización perdida? ¿O estaba usando esta historia para ilustrar sus enseñanzas filosóficas? La narrativa de Platón pinta un cuadro de una sociedad altamente organizada, con una estructura política y social avanzada. Describe una monarquía poderosa, con un ejército invencible y una riqueza incomparable. Las calles y templos de la Atlántida estaban adornados con oro y plata, y la ciudad era abastecida por un sistema de canales que irrigaba sus tierras fértiles. Pero, para Platón, esa riqueza y poder terminaron llevando a la corrupción, la decadencia moral y, eventualmente, a la caída de la civilización. Aquí vemos una lección clara sobre los peligros del exceso y la arrogancia, una enseñanza que Platón transmitió magistralmente a lo largo de sus escritos. Pero, al mismo tiempo, muchos estudiosos e historiadores se preguntan, ¿Platón estaba relatando un hecho histórico o creando una metáfora? Algunos creen que la Atlántida nunca fue más que una alegoría, una representación simbólica de las ideas de Platón sobre la sociedad y la moralidad. Otros, sin embargo, están convencidos de que podría haber basado su narrativa en relatos antiguos, transmitidos oralmente a lo largo de generaciones. Y es esta dualidad,
entre mito y realidad, lo que mantiene viva la llama de la curiosidad y el misterio en torno a la Atlántida. Independientemente de cuál sea la verdad, lo que no podemos negar es el impacto que esta historia ha tenido sobre la humanidad. Platón plantó la semilla de una de las más duraderas curiosidades de la historia, una leyenda que sigue fascinando e inspirando a exploradores y pensadores hasta el día de hoy. Y a medida que profundizamos en la leyenda de la Atlántida, nos preguntamos, si Platón tenía razón, ¿dónde están los vestigios de esta gran civilización? O, si estaba equivocado, ¿cómo una simple alegoría pudo convertirse en uno de los mayores enigmas de la historia humana? Cuando pensamos en la Atlántida, imaginamos una civilización que estaba por delante de su tiempo en todos los aspectos. Platón describió la Atlántida como una sociedad que había alcanzado un nivel de desarrollo social, cultural y tecnológico que superaba a cualquier otra nación conocida. Sus ciudades estaban planificadas con precisión, con calles anchas y edificios imponentes que reflejaban el poder y la sofisticación del pueblo atlante. La organización política y social era compleja, con una monarquía centralizada que gobernaba con sabiduría y justicia, o al menos así se creía. Lo que queda de esta sociedad sigue siendo un enigma de la historia, pero su supuesta grandeza sigue fascinándonos. La tecnología de la Atlántida, según los relatos, era algo que parecía desafiar la comprensión de los antiguos griegos. Fuentes de energía desconocidas, máquinas avanzadas y la capacidad de manipular el entorno natural eran solo algunas de las maravillas que se decía existían en la isla perdida. Imagina una sociedad capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza, de erigir monumentos que desafiaban la gravedad y de crear infraestructuras que aún hoy nos dejarían perplejos. Estos relatos no solo inspiraron sueños de descubrimientos, sino que también nos llevan a cuestionar lo que realmente sabemos sobre las civilizaciones antiguas y sus capacidades tecnológicas. Además de su tecnología, la Atlántida también era conocida por su poderío militar. El ejército atlante, decían, era invencible, formado por soldados altamente entrenados y por una flota naval que dominaba los mares. Este poder militar permitió que la Atlántida expandiera su territorio, conquistando otras naciones y estableciendo un imperio que parecía invencible. Sin embargo, es importante recordar que, según Platón, fue precisamente esta sed de poder y dominación lo que llevó a la caída de la Atlántida. Lo que comenzó como una civilización próspera y justa, terminó en arrogancia y destrucción, sirviendo como una advertencia eterna sobre los peligros de la ambición desmedida. Hoy, al mirar los relatos sobre la grandeza de la Atlántida, somos invadidos por una mezcla de admiración y escepticismo. ¿Sería posible que una civilización tan avanzada haya existido realmente y desaparecido sin dejar rastro? ¿O será que estas historias son solo fruto de la imaginación y del deseo humano de encontrar algo más grande que nosotros mismos? La verdad es que, mientras no encontremos evidencias concretas, la Atlántida seguirá siendo una de las mayores curiosidades de la historia. Un misterio que desafía nuestra comprensión y que nos hace soñar con lo que podría haber sido. El ascenso de la Atlántida fue tan espectacular como su caída fue trágica. Platón describió el fin de la Atlántida como un evento de proporciones catastróficas, donde la isla entera fue engullida por el mar en un solo día y noche de infortunio. Pero, ¿qué causó esta destrucción? ¿Habría sido un cataclismo natural, como un terremoto o una erupción volcánica? ¿O la caída de la Atlántida fue un castigo impuesto por los dioses? Esta cuestión persiste como uno de los mayores enigmas de la historia, dejando perplejas a generaciones de estudiosos y exploradores. Hay quienes creen que la destrucción de la Atlántida fue causada por fuerzas naturales más allá del control humano. Algunos estudiosos sugieren que la isla podría haber estado ubicada en una región geológicamente inestable, donde placas tectónicas se encontraban, provocando terremotos devastadores y tsunamis que podrían haber sumergido la civilización atlante en cuestión de horas. Esta teoría, aunque plausible, aún deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué una civilización tan avanzada no previó o se preparó
para tal desastre? ¿O será que la caída de la Atlántida fue simplemente inevitable, una consecuencia de las fuerzas incontrolables de la naturaleza? Otra perspectiva es que la caída de la Atlántida fue un castigo divino. Platón sugiere que los atlantes se volvieron arrogantes y corruptos, desafiando las órdenes de los dioses y buscando expandir su imperio a cualquier costo. Como castigo por su ibris, los dioses habrían enviado una catástrofe para destruir la civilización y borrar su legado de la faz de la Tierra. Esta visión no solo refleja las creencias religiosas de la época, sino que también sirve como una lección moral sobre los peligros de la ambición desmedida y la falta de humildad. Después de todo, lo que los atlantes perdieron no fue solo su tierra, sino también su honor y respeto ante los dioses. La verdad sobre la caída de la Atlántida puede que nunca sea conocida, pero el impacto de esta historia resuena hasta hoy. La idea de una civilización entera desapareciendo en un solo instante sigue alimentando nuestras curiosidades de la historia, haciéndonos cuestionar la fragilidad de la propia civilización humana. ¿Seremos nosotros tan vulnerables como lo fueron los atlantes? Y, si estamos caminando por el mismo camino de arrogancia y exceso, ¿podríamos un día compartir el mismo destino? Estas preguntas permanecen sin respuesta, dejándonos solo con el misterio y la lección que la leyenda de la Atlántida nos ofrece. Desde que Platón compartió la leyenda de la Atlántida, la búsqueda de la civilización perdida ha fascinado a exploradores, arqueólogos y soñadores a lo largo de los siglos. La posibilidad de encontrar la Atlántida, o al menos vestigios de su existencia, ha impulsado innumerables expediciones e investigaciones, a menudo en lugares improbables y remotos. Pero, ¿dónde exactamente estaría esta isla misteriosa? ¿Estaría en las profundidades del Océano Atlántico o habría sido engullida por algún otro mar distante? La búsqueda de la Atlántida es uno de los grandes enigmas de la historia, una caza del tesoro que desafía incluso a los más escépticos. Las primeras expediciones en busca de la Atlántida comenzaron en la era de las grandes navegaciones, cuando marineros europeos soñaban con encontrar nuevas tierras y riquezas. Durante siglos, las teorías sobre la ubicación de la Atlántida variaron de un extremo al otro. Algunos creían que la isla se encontraba en el Mediterráneo, mientras que otros sugerían que podría estar en las Américas, en la Antártida o incluso en las profundidades del Océano Pacífico. Cada nueva teoría generaba una nueva ola de entusiasmo e investigaciones, pero hasta hoy no se ha encontrado ningún vestigio definitivo de la Atlántida. Con el avance de la tecnología, las búsquedas de la Atlántida se han vuelto más sofisticadas. Satélites, sonares y otras herramientas modernas se han utilizado para mapear el fondo de los océanos en busca de ruinas sumergidas que puedan pertenecer a la legendaria civilización. Algunos afirman haber encontrado evidencias prometedoras, como estructuras sumergidas en lugares como Santorini, en las Bahamas e incluso en la costa de Cuba. Sin embargo, estos hallazgos aún carecen de confirmación científica y el misterio de la Atlántida permanece intacto. Con cada nueva pista, las curiosidades de la historia se renuevan, alimentando el deseo de desentrañar este enigma milenario. A pesar de todos los intentos, la Atlántida sigue siendo un misterio no resuelto, una leyenda que desafía la lógica y la ciencia. Pero tal vez el verdadero descubrimiento no reside en la ubicación física de la isla, sino en lo que la leyenda de la Atlántida nos enseña sobre nuestra propia humanidad. La búsqueda de la Atlántida es, en muchos aspectos, una búsqueda de conocimiento y comprensión de los límites de nuestro mundo y de nuestra historia. Y mientras esta búsqueda continúe, el fascinación por la Atlántida nunca se apagará. Pero, ¿realmente estamos cerca de encontrar la respuesta? ¿O la Atlántida permanecerá para siempre como una de las mayores curiosidades de la historia?
A medida que la leyenda de la Atlántida se fue extendiendo por el mundo, comenzaron a surgir teorías que vinculaban esta civilización perdida con otras culturas antiguas. Algunos estudiosos creen que la Atlántida podría haber influido o incluso sido el origen de grandes civilizaciones como Egipto, Mesoamérica e India. La idea de que la Atlántida dejó un legado oculto, esparcido por el mundo, es una de las curiosidades de la historia que sigue intrigando a los investigadores. Después de todo, si la Atlántida realmente existió, ¿podrían sus ideas y conocimientos haber sobrevivido e integrado a otras culturas? En Egipto, por ejemplo, hay quienes creen que la sabiduría atlante fue transmitida a los faraones y sacerdotes, y que las pirámides podrían ser una reminiscencia de la arquitectura atlante. Algunos señalan el hecho de que Platón mencionó que su historia sobre la Atlántida provino de los sacerdotes egipcios, lo que plantea la pregunta: ¿podrían los atlantes haber huido a Egipto antes de que su tierra natal fuera destruida? Esta teoría, aunque no probada, sigue siendo discutida y explorada, manteniendo vivo el misterio y la conexión entre estas dos grandes civilizaciones. Otra teoría fascinante sugiere que la Atlántida podría haber sido un punto de contacto con seres extraterrestres. Relatos de tecnologías avanzadas y conocimientos más allá de lo que se esperaría para la época plantean la posibilidad de que los atlantes hayan tenido contacto con civilizaciones de otros planetas. Esta idea, aunque controvertida, ha ganado adeptos a lo largo de los años, especialmente entre aquellos que creen que la Tierra ya ha sido visitada por extraterrestres en épocas remotas. ¿Sería la Atlántida un centro de intercambio entre humanos y seres de otros mundos? Esta posibilidad, aunque improbable, añade una capa de misterio y fascinación al enigma de la Atlántida. Por último, hay quienes creen que los gobiernos modernos saben mucho más sobre la Atlántida de lo que revelan. Teorías de conspiración sugieren que los restos de la Atlántida podrían haber sido descubiertos, pero que la información ha sido suprimida por razones políticas o científicas. Si esto es cierto, ¿qué se nos está ocultando? La idea de que hay secretos guardados sobre la Atlántida no solo mantiene vivo el misterio, sino que también alimenta la imaginación y el deseo de descubrir la verdad. La Atlántida, al final, sigue siendo un enigma que trasciende el tiempo y las culturas, desafiándonos a explorar lo que realmente sabemos sobre la historia de la humanidad. La Atlántida no es solo un misterio histórico, también es un ícono cultural que ha trascendido los límites del tiempo y la geografía. A lo largo de los siglos, la leyenda de la Atlántida ha sido absorbida por la cultura popular, convirtiéndose en un tema recurrente en mitos, películas, libros e incluso en videojuegos. Esta civilización perdida, que un día habría sido el ápice del conocimiento y el poder, sigue inspirando a artistas, escritores y cineastas en todo el mundo. Al convertirse en un símbolo de lo desconocido y lo inalcanzable, la Atlántida mantiene viva la curiosidad y el fascinación por lo que podría haber sido. En el cine, la Atlántida ha cobrado vida en numerosas adaptaciones, desde los clásicos de Hollywood hasta las animaciones más modernas. Películas como Atlantis, El Imperio Perdido y La Leyenda de la Atlántida exploran la idea de que esta civilización aún puede existir en algún lugar, oculta de la vista del mundo moderno. Estas obras no solo capturan la imaginación del público, sino que también refuerzan el misterio en torno a la Atlántida, mezclando realidad y ficción de una manera tan convincente que a menudo nos preguntamos dónde termina uno y comienza el otro. Es esta fusión de hechos y fantasía lo que mantiene a la Atlántida como uno de los mayores misterios de la historia. La literatura también ha desempeñado un papel crucial en la perpetuación de la leyenda de la Atlántida. Autores como Jules Verne y H.P. Lovecraft exploraron el mito en sus obras, creando mundos donde la Atlántida no solo existió, sino que dejó un legado que aún influye en el presente. Libros como 20.000 leguas de viaje submarino y En las montañas de la locura utilizan la Atlántida como telón de fondo para historias que mezclan ciencia, misterio y aventura. Estos textos no solo preservan la leyenda,
sino que también la expanden, introduciendo nuevas posibilidades y teorías que siguen alimentando la imaginación de lectores en todo el mundo. Además, la Atlántida también ha encontrado su lugar en los documentales y en las teorías conspirativas que exploran la posibilidad de su existencia. Programas de televisión como Alienígenas Ancestrales y Misterios sin resolver abordan el tema de la Atlántida como parte de una búsqueda continua del conocimiento perdido de la humanidad. Estos programas, aunque a menudo criticados por su falta de rigor científico, siguen atrayendo a millones de espectadores, todos intrigados por la posibilidad de que la Atlántida pueda ser más que solo un mito. Así, la leyenda de la Atlántida continúa reinventándose y redescubriéndose, manteniéndose relevante y fascinante en nuestro imaginario colectivo. A pesar de toda la fascinación que la Atlántida ejerce sobre la imaginación popular, la ciencia ha intentado, durante siglos, separar el mito de la realidad. Los científicos abordan la leyenda de la Atlántida con escepticismo, buscando evidencias concretas que puedan comprobar o refutar la existencia de esta civilización perdida. La arqueología, la geología y la historia han sido los principales campos de estudio utilizados para investigar los orígenes de esta leyenda, pero hasta ahora los resultados han sido inconclusos. La verdad sobre la Atlántida sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia, un rompecabezas que la ciencia aún no ha logrado resolver. Una de las principales teorías científicas sugiere que la leyenda de la Atlántida podría haberse inspirado en eventos reales, como la erupción volcánica en Santorini, alrededor de 1600 años antes de Cristo. Esta erupción devastó la civilización minoica, que habitaba la isla de Creta, y podría haber servido como base para las descripciones de Platón sobre la destrucción de la Atlántida. La similitud entre los relatos de Platón y las evidencias arqueológicas encontradas en Santorini lleva a muchos a creer que la Atlántida podría haber sido, en realidad, una versión dramatizada de la caída de esta civilización. Sin embargo, la falta de pruebas definitivas sigue alimentando el debate entre los estudiosos. Otras posibles ubicaciones para la Atlántida incluyen las Bahamas, donde se encontraron estructuras sumergidas conocidas como Bimini Road, y la Antártida, que algunos creen que pudo haber albergado a la Atlántida antes de ser cubierta por el hielo. Cada una de estas teorías tiene sus defensores y detractores, pero ninguna de ellas ha logrado proporcionar evidencias irrefutables que prueben la existencia de la Atlántida. La ciencia, por su naturaleza, exige pruebas concretas, y hasta que esas pruebas sean encontradas, la leyenda de la Atlántida seguirá envuelta en misterio y especulación. Es esa brecha entre lo que sabemos y lo que imaginamos lo que mantiene viva la llama de las curiosidades de la historia. Sin embargo, es importante recordar que la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. El misterio de la Atlántida desafía a la ciencia a explorar lo desconocido, a cuestionar lo que sabemos sobre el pasado y a buscar nuevas formas de entender nuestra historia. Tal vez, algún día, la ciencia logre descifrar este enigma y revelar la verdad detrás de la leyenda. Pero, hasta entonces, la Atlántida seguirá siendo un símbolo de lo que aún no hemos descubierto. Una civilización perdida que habita no solo en el fondo de los océanos, sino también en las profundidades de nuestra curiosidad e imaginación. La Atlántida, sea una leyenda o una realidad perdida en las profundidades del tiempo, dejó un legado que trasciende las fronteras del mito y la historia. A lo largo de los siglos, esta civilización perdida se ha convertido en un símbolo de lo desconocido, del poder y la caída, y de la eterna búsqueda del ser humano por respuestas sobre su propio pasado. El legado de la Atlántida no reside solo en las ruinas sumergidas que tantos buscan, sino también en la idea de que existe algo más grande, algo que desafía nuestra comprensión y nos inspira a seguir explorando. El misterio de la Atlántida no es solo una cuestión de descubrir una ciudad perdida, es una travesía en busca de entendimiento, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Las teorías e historias discutidas a lo largo de este video nos muestran que la Atlántida es más que una simple civilización que puede haber existido o no.
representa nuestros miedos y aspiraciones, nuestra capacidad de crear y destruir, y nuestra eterna curiosidad por lo desconocido. La Atlántida es una metáfora poderosa para la fragilidad de la civilización humana, para la línea tenue entre el triunfo y la catástrofe. Y, a medida que seguimos estudiando y debatiendo la leyenda de la Atlántida, en realidad, estamos reflexionando sobre nuestra propia travesía como especie, sobre los peligros que enfrentamos y las lecciones que debemos aprender del pasado. El futuro de la búsqueda de la Atlántida aún es incierto. Nuevos descubrimientos pueden sacar a la luz evidencias que cambien todo lo que sabemos, o tal vez nunca encontremos una prueba definitiva de su existencia. Pero lo que es seguro es que la leyenda de la Atlántida seguirá fascinando e inspirando a las generaciones futuras. La búsqueda de la Atlántida es, en última instancia, una búsqueda de conocimiento, una exploración de los límites de lo que podemos entender e imaginar. Y mientras haya curiosidad en el corazón humano, el enigma de la Atlántida seguirá siendo uno de los mayores misterios de la historia, un desafío eterno que nos impulsa a mirar más allá del horizonte, en busca de lo que aún está por descubrirse. Por lo tanto, mientras cerramos nuestra travesía por la Atlántida, recuerda, el verdadero legado de esta civilización perdida no reside solo en lo que fue o podría haber sido, sino en lo que sigue siendo en nuestra imaginación. La búsqueda de la Atlántida, como tantas otras curiosidades de la historia, es una prueba de que lo desconocido es, a menudo, la fuerza que nos mueve a explorar, a cuestionar y a soñar. Y quién sabe lo que el futuro puede revelar. Tal vez, algún día, podamos finalmente desentrañar los secretos que la Atlántida guarda en sus profundidades, pero hasta entonces, el misterio permanece, desafiándonos a seguir la búsqueda. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.